mi canal, yo soy Anto, espero que estén muy bien. En el video de hoy, como vieron en el título, les voy a dar algunos consejos para las personas que quieren empezar a leer en inglés y no sepan por dónde empezar, que yo sé que es complicado, porque a veces el inglés que nos dan en el colegio no es muy bueno, es un poco básico, por lo que hoy les voy a traer algunos consejos que me sirvieron muchísimo a mí para empezar a leer en inglés. Una pequeña aclaración les hago, y es que este es un proceso. No es que cuando ustedes empiecen a hacer todos estos consejos, a seguir todos estos consejos que les doy, van a empezar ya inmediatamente a hablar en inglés, sino que es más complejo, es un proceso que depende de cada persona, pero les aseguro que al final va a tener buenos resultados. Para empezar, yo les quiero decir de que es difícil aprender a leer en inglés, pero no es tan complicado. Uno primero tiene que situarse en qué nivel de inglés está, si está intermedio, está en básico, para poder elegir las lecturas correctas. Yo, antes de empezar a estudiar de profesor de inglés, no sabía leer nada. O sea, yo era la típica que me sacaba 6 y arañando para aprobar la materia. Y al final, cuando empecé la facultad, o sea, cuando empecé el primer año, no sabía nada. Y en ese año nos dieron muchísimas lecturas obligatorias y yo no tenía ni idea de cómo empezar a leer. Y un consejo que me dio mi profesora es que cuando uno empieza a leer, por más que no reconozca ni el 5% de lo que está diciendo, no se detenga cada rato a buscar en el diccionario la palabra. Porque si no te va a llevar mucho tiempo y es una pérdida y vas a terminar perdiendo, te vas a perder el hilo de la lectura. Entonces es mejor que lean de corrido y que vayan reconociendo, vayan armando un contexto con las palabras que ellas reconocen obviamente en el inglés. Y obviamente si hay una palabra que se repite todo el tiempo y que ustedes sienten que tiene una importancia, la anotan y después la van a buscar en el diccionario o la van a buscar en el traductor de Google. Pero no se detengan tanto porque si no uno pierde y después como que se desanima. A mí me pasó eso cuando yo tenía 17 o 16, no me acuerdo. Yo quería leer un libro en inglés y no llegué ni a pasar ni los 3 primeros capítulos porque me aburría de tanto tener que buscar una palabra y después volver a la lectura. Perdí totalmente, ni siquiera me acuerdo de qué trataba el libro, o sea, fue un fracaso total. Y entonces cuando empecé a aplicar este consejo de leer de corrido, y por más que no entendía ni la mitad lo estaba leyendo, uno como que ya se va adaptando y es también hasta que nuestro cerebro se acomoda a otro lenguaje. Ustedes no van a creer la cantidad de palabras que van a reconocer. Yo sé que algunos dicen no entiendo nada, pero vivimos con el inglés, o sea, el inglés está de todos lados. Seguramente han escuchado canciones, has visto series que están en inglés, obviamente subtituladas, pero es como que es fácil reconocer algunas palabras, solamente hay que concentrarse. Este consejo me lleva al segundo punto, y es que traten de elegir libros que ya hayan leído. Por ejemplo, las personas que leyeron Cazadores de Sombras pueden leer estos libros en inglés, obviamente, ya van a saber de qué trata la historia, ya se van a poder ubicar y no va a ser necesario que pongan todo su esfuerzo en reconocer todas las palabras, porque ya van a conocer de cómo va más o menos la historia. Al mismo tiempo van a empezar a ponerle definiciones a algunas palabras que desconocen. Por ejemplo, si ustedes no conocen la palabra sword, que es una palabra que se repite mucho en la historia, obviamente ustedes ya si lo leyeron en español van a saber que sword es de espada, entonces ya no van a tener que andar buscándolo en el diccionario porque ya van asociando algunas palabras con su lectura previa. No sé si tiene algún sentido, pero a mí me sirvió muchísimo. Yo leí, por ejemplo, los libros de Colin Hoover cuando era muy chica, cuando tenía 15, 14 años, y después con el tiempo los volví a leer en inglés y los reconocí la mayor parte de la historia, incluso cuando no sabía ni la mitad de las palabras que estaba leyendo, pero me ubicaba y me ayudó muchísimo. El siguiente punto a los que les quiero recomendar es que traten de leer libros contemporáneos y no tanto fantasía, porque yo sé que hace rato les mencioné Cazadores de Sombras, pero Cazadores de Sombras es urban fantasy, o sea, fantasía urbana, y no necesariamente tiene un inglés, por ejemplo, como el de Sarah J. Maas o el de Holly Black, por ejemplo, porque ellos tienen más al tipo cuento y de fantasía épica y tienen que utilizar un lenguaje un poquito más difícil. Por lo que yo les recomiendo que cuando vayan a empezar a leer en inglés, traten de leer libros contemporáneos, porque obviamente el lenguaje es un poquito más fácil, no hay tantas complicaciones. La verdad es que son palabras que las vemos incluso en todos los días, en series, en canciones, en películas, en todos lados. Nuestra ropa incluso tiene palabras en inglés y que a veces reconocemos. Entonces es más fácil que empecemos leyendo libros contemporáneos. Obviamente si quieren leer fantasía, pueden empezar también leyendo libros middle grade, o sea, libros para niños, que no se crean que son cuentitos de Disney, sino que hay libros, por ejemplo, Harry Potter es middle grade, Cazadores de Sombras, no, bueno, Cazadores de Sombras es más juvenil. Pero, por ejemplo, los libros de Rick Riordan Jordan también son middle grade. Cassandra Clare y Holly Black tienen una saga que no me acuerdo cómo se llama, Magisterium creo que se llama, que son libros middle grade y que obviamente el inglés es más fácil porque está destinado a un público mucho más chico y ahí cualquiera puede entender, aunque sea la mitad de lo que está diciendo, pero se pueden ubicar más fácilmente. Otra cosa que les quería decir es que cuando no entienden una palabra que parezca difícil, no se frustren, porque ni siquiera los nativos saben todo el significado, las definiciones de las palabras. Y también tienen que buscar. Es lo mismo que en español, nosotros no sabemos todas las definiciones de las palabras en español y tenemos que buscar obviamente en el diccionario. Bueno, lo mismo pasa con la gente nativa. Entonces cuando vayan a leer y vean que hay una palabra que no entienden, no se frustren.
Solamente tómense el tiempito de buscarla después, cuando terminen de leer. O si ustedes ya sienten que se están muriendo, bueno, búsquenla en ese momento. También tengan en cuenta que en medio de las lecturas, sobre todo si son contemporáneas, como yo les decía, van a encontrar muchos slangs que son propios de la lengua, propios de la cultura y del entorno de la escritora, y es muy probable que muchos de ellos no los puedan encontrar, al menos que busquen en un diccionario urbano, que no me acuerdo cómo se llama, pero si lo encuentro les voy a poner el link abajo. Otro consejo buenísimo que a mí me ayudó muchísimo, pero o sea, muchísimo cuando empecé mi carrera, y sobre todo para las personas que les gustan leer los clásicos. Yo no sé si en todo el mundo habrá esto, yo creo que sí, porque la mayoría de los profesores de inglés nos piden este tipo de lecturas, que se llaman lecturas graduadas, o sea, el nivel del inglés está graduado dependiendo del año. Por ejemplo, yo tengo aquí 2 libros que me pidieron en la facultad. El primero es The Great Gatsby y este me lo pidieron en Intermediate, en el primer año de facultad. Y el segundo es Rebecca, que es también un clásico. Y este ya es upper, pero este me lo pidieron en el segundo año de la facultad. Y así, de estos libros, hay muchas versiones, están Intermediate, upper, advanced y así. Esta es de una editorial Macmillan. Yo no sé si habrá otras editoriales y yo no sé si en todo el mundo se venderá, pero por ejemplo acá en Argentina yo sé que las SBS venden estos libros. Pero no tengo ni idea si hay otra librería que venda este tipo de libros. Además es buenísimo estos libros que tienen al final un glosario que está obviamente explicado en inglés, pero con palabras muchísimo más sencillas. Tienen así como por ejemplo, en Rebecca hay partes donde se hablan de barcos, entonces al final tienen como secciones de dice partes de un barco y te van explicando así las partes que algunas veces no reconocemos. A mí me sirvió muchísimo porque yo no tenía ni idea de barcos, ni siquiera las partes del barco sabía, entonces es más fácil entenderlo. Hay una gran variedad de libros clásicos que están así moderados, o sea, graduados en inglés. Por ejemplo, están los libros de George Orwell, incluso El Principito creo que está también, los de Jane Austen, así hay muchísimos. Hay muchos libros de Charles Dickens también, yo sé que hay y están graduados. O sea, hay una gran variedad y seguramente a algunos les va a llamar su atención. Solamente es cuestión de buscar. Yo creo que también en internet, no solamente si quieren comprar el libro, pero en internet seguramente también los venden así a los libros graduados. Tendrían que buscar. Yo nunca compré, la verdad. Yo siempre los compré en librería a estos libros. Así que no tengo idea. Otra cosa que también les aconsejo es leer short stories. A veces es difícil empezar a leer en inglés y con un libro grande. No se vayan a buscar un libro de 500 páginas porque chicos va a ser una tortura. Horrible eso. Son muchas páginas, incluso cuando leemos en español, 500 páginas son mucho, entonces yo les recomiendo que empiecen de a poco. Vayan leyendo, por ejemplo, short stories. Hay muchos short stories de escritores geniales. Yo les voy a dejar acá en la caja de descripción algunos que me gustaron a mí y que son un inglés fácil y que son cortitas. Entonces uno lo termina, capaz que le va a llevar una semana, por ejemplo, terminar si tienen un nivel de inglés muy básico, les va a llevar una semana, por ejemplo, a leer una short story y de a poco van agregando más. Por ejemplo, ya se van a leer un libro de 150 páginas, uno de 200, uno de 300, hasta que puedan llegar a leer un libro de 500 páginas. Pero por eso no les recomiendo que empiecen a leer con libros grandes, muy pesados, y tampoco con sagas, que se van a agobiar y se van a frustrar. Y como les digo, esto es un proceso que lleva tiempo. Hay personas que en una semana ya pueden sentarse y leer un libro sin haber sabido nada de inglés, y otras personas que llevan meses. A mí me llevó un tiempo, no un año, pero sí me llevó varios meses. Hasta el día de hoy yo sigo aprendiendo muchas palabras, o sea, me cuesta leer algunos libros porque tienen un inglés o muy antiguo o tienen terminologías muy difíciles. Por ejemplo, los libros de romance histórico, esos que no los recomiendo para empezar a leer porque tienen como incluso las formas de abreviaciones, todo. El lenguaje que utilizaban es muy diferente al de ahora, entonces es complicado. Entonces yo no empezaría por romance histórico. El último consejo que les tengo, y ya sé, este es como la joyita, esto es lo que a mí me ayudó muchísimo. O sea, ustedes no se van a dar idea lo mucho que me ayudó, y es leer historias de Wattpad. ¿Por qué les recomiendo las historias de Wattpad? Porque las historias de Wattpad están escritas en su mayoría, no estoy generalizando, pero en su mayoría están escritas por chicas jóvenes, por adolescentes. Entonces el lenguaje que utilizan es mucho más sencillo, más fluido, es como un lenguaje de todos los días y hay cosas que nosotros vamos a reconocer mucho más fácil. Es lo mismo que pasaba con las escritoras de novelas contemporáneas. Por ejemplo, Colleen Hoover o Jennifer Armentrout o Christina Lauren, aunque Christina Lauren es un poquito para más adulto. Jen Bennett también escribe así de una forma muy sencilla. Entonces yo les recomendaría que empiecen también, si les gusta leer Wattpad, pero para personas que también quieren empezar pero les tienen miedo, yo les recomiendo que empiecen a leer Wattpad porque hay historias que algunas tienen capítulos muy cortitos, que eso es muy bueno. O sea, las mayoría de las historias son cortitas y tienen un lenguaje bastante fácil. En la caja de descripción también les dejo un video que yo hice de recomendaciones de Wattpad y algunas de las recomendaciones son en inglés y tienen un lenguaje muy sencillo que lo van a entender fácilmente.
Y al mismo tiempo, si no entienden una palabra, lo bueno que tiene Wattpad es que tiene los comentarios. Bueno, obviamente no creo que les vayan a contestar inmediatamente, pero alguna persona capaz que preguntó lo mismo y lo pueden encontrar ahí y van a decir, ¿qué significa tal palabra? Y les van a contestar. Aparte les ayuda muchísimo si quieren empezar a conversar en inglés, porque están obviamente en la interacción en los comentarios y ayuda muchísimo. Van aprendiendo también muchos slangs, abreviaciones. Una cosa que me olvidé de mencionar de estos libros es que estos libros vienen con CDs, que son los audiolibros, entonces es buenísimo porque al mismo tiempo ustedes pueden poner el CD y ir leyendo a medida que va pasando, qué sé yo, el capítulo 1 y van aprendiendo cómo se pronuncian las palabras también, que es buenísimo para las personas que quieran mejorar su pronunciación. Y bueno chicos, esos son todos mis consejos, espero que les haya ayudado, espero que les haya gustado. Si tienen más consejos, por favor déjenlo acá en los comentarios. No se preocupen si no saben nada de inglés, porque sí se aprende. Yo no sabía nada y ahora sí puedo leer en inglés casi fluido. Así que bueno, no olviden de suscribirse, dejarle me gusta y compartir este video con todas las personas que ustedes crean que quieran aprender a leer en inglés o que sepan que quieren aprender a leer en inglés y no saben por dónde comenzar. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye.